Coincidiendo con el 250 aniversario de la constitución de la Real Isla de León como municipio en 1766, presentamos estos documentales realizados con la colaboración de la Real Academia San Romualdo de Ciencias, Artes y Letras y Onda Luz Televisión. Como ha puesto de relieve el doctor Juan Torrejón Chávez, a lo largo de este 250 aniversario veremos cómo la Isla de León pasó de la jurisdicción señorial de los Ponce de León, duques de Arco, a ser incorporada a la corona por el primer Borbón, Felipe V, en el año 1729. Será en el reinado de Carlos III cuando se erija el primer consistorio isleño en 1766, convirtiéndose en municipio con un gobierno local, decisión carolina que, como ha puesto de relieve el doctor Torrejón, está íntimamente relacionada con la posición estratégica de nuestra isla y su vinculación a la Armada Española. En este primer documental analizaremos la sanidad militar y civil isleña, centrándonos principalmente en los siglos XVIII y XIX. En este documental analizaremos el Hospital de San José, el Arsenal de la Carraca y el Hospital de San Carlos. Comenzamos con el primer documental de la serie sobre el 250 aniversario del surgimiento de la Isla de León como municipio independiente. A lo largo de estos capítulos veremos los orígenes del lugar de la Puente, posteriormente la isla de los Zuazos, la Isla de León, de los Ponce de León, y posteriormente, a partir de 1813, San Fernando. Trataremos de monumentos emblemáticos en nuestra historia, como el Real Observatorio de la Armada. Hablaremos también de temas como la sanidad militar isleña y también sobre nuestra vinculación a la Armada Española. Esperemos que disfruten con estos documentales. Las obras de esta institución hospitalaria del siglo de las luces comenzaron el 3 de diciembre de 1768 y terminaron en 1775. El director de las obras fue el magistral don José Martín y Guzmán, hombre de confianza del obispo Fray Tomás del Valle. En 1776 ya aparece el cuerpo del edificio de este hospital, en plano firmado por los peritos aparejadores don Luis Vélez y Álvarez, inspector municipal de obras, y don Manuel García Canal, delineante del catastro urbano. Sabemos que en 1779 atendían no solo a los enfermos, sino también a los expósitos, huérfanas desamparadas y mujeres arrepentidas. El Hospital de San José contaba con 2 salas, una con 80 camas para hombres y otra con 24 para mujeres, además de una sala de urgencias. Comenzamos con el Hospital de San José, donde nos espera el doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Nos encontramos con el doctor Juan Manuel García Cubillana de la Cruz. Muy buenas. Buenas tardes. El doctor Juan Manuel García Cubillana, es coronel médico, jefe del apoyo sanitario de la Bahía de Cádiz y además académico de la Real de Medicina y de la Real de San Romualdo. Nadie mejor para hablar de la sanidad militar isleña. Y hoy nos encontramos en un hospital que bien conoce porque ha escrito uno de sus libros. Doctor Cubillana, ¿qué significa este hospital en la sanidad militar isleña? Este ha sido el hospital más importante a nivel civil desde sus orígenes en 1767-68 hasta que dejó su función asistencial sanitaria en 1956, cuando pasó a ser un asilo de ancianas y últimamente un asilo de ancianas y ancianos. El fundador de este hospital fue el obispo Tomás del Valle, que en una época en la que San Fernando, la isla de León entonces, era un emporio de riqueza y venían muchísimos obreros y trabajadores al Arsenal de la Carraca, carpinteros de Ribera, pero también venían muchos vagabundos y pobres de solemnidad, que morían tirados en las cunetas de los caminos. Y este obispo, que se llamó el obispo de los pobres por su categoría humana y de caridad, pues destinó los fondos de la mitra que tenía preparados para otros quehaceres en la construcción de este hospital. Es un precioso hospital pequeñito, de unas 120 camas, de un estilo neoclásico, con su portada típica y el color que tenía en esos momentos, y que no solamente fue un hospital civil,
sino también fue utilizado por los militares en la época difícil de los últimos 3 décadas del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX, con tanto en la guerra contra los ingleses, la guerra de la independencia, las epidemias graves de fiebre amarilla de 1800, 1804, 1819, inclusive la epidemia de tifus que padeció San Fernando en 1942-43, también hubo destinados salas para los enfermos epidemiados. Es decir, que no solamente fue un hospital civil, un hospital de beneficencia de la Iglesia, sino que también fue utilizado por los militares en momentos de necesidad. ¿Hasta cuándo fue hospital? Hasta 1956. Ya en ese momento pues se inaugura la residencia sanitaria Fernando Zamacola de Cádiz, se inaugura también y se funda el ambulatorio de los hermanos Laulé, el dispensario municipal, y en ese momento pues ya entonces la Iglesia decide cambiar el uso del hospital no a nivel sanitario sino a nivel social asistencial para las personas ancianas que estaban necesitadas. Queremos preguntarle qué otras instalaciones sanitarias isleñas podemos destacar, además del Hospital de San José. Pues este realmente fue el hospital, digamos, fijo, hospital de plaza, el segundo que tuvo la ciudad, porque el primero fue el Hospital de la Carraca, el Real Hospital de la Armada del Arsenal de la Carraca, que fue puesto en funcionamiento en 1756. Previamente, San Fernando había tenido, la isla de León, algunos enfermerías o hospitales provisionales en momentos de necesidad. Por ejemplo, el Lazareto de Infantes, que ya utilizaba Cádiz en 1717, en momentos de necesidad, pues fue utilizado también con un hospital provisional. Y también hubo un hospital provisional que duró poco tiempo, que fue el Real Hospital de las Anclas, o el Hospital de Ricardos, en donde está actualmente la barriada de la Bazán. Pero fueron hospitales que duraron poco tiempo y solamente en momentos de necesidad. Y después tenemos el otro gran hospital, que fue el Hospital de San Carlos, que se inaugura en la población militar de San Carlos con motivos de la Guerra de la Independencia, para albergar a los prisioneros, tanto de la batalla de la Poza de Santa Isabel entre el conde de Benadito y el almirante Rosilí, y también los prisioneros que vinieron de la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808, que Cádiz se encuentra con la necesidad de albergarlos en algún sitio. Inicialmente los destina en pontones flotantes de prisión en la bahía de Cádiz, en algunos cuarteles, pero los enferman los prisioneros y tienen que hospitalizarlos. Algunos de ellos vienen al Hospital de San José, otros en enero de 1809 se funda el Hospital de la Segunda Guardia de Cádiz, donde también van los prisioneros, y al final tienen que habilitar un hospital en los cuarteles de donde estaba albergada la tropa, en el cuartel de San Carlos de la nueva población militar. Allí estuvo el hospital prácticamente lo que duró la guerra del asedio, y al final del asedio, en 1812, ya el hospital se trasladó al convento de franciscanos, que en aquel momento estaba siendo utilizado como academia militar. Le proponemos, doctor García Cubillana, que nos lleve a estas instalaciones sanitarias. Pues vamos a ir al Arsenal de la Carraca, y delante de su puerta podemos hablar un poco sobre el Hospital de la Carraca. En los inicios del siglo XVIII apenas existían infraestructuras navales en la isla de León, a excepción del Real Carenero de la Puente, junto al puente de Zuazo. En el año 1717, José Patiño y Rosales, intendente general de la Armada, visita la isla con la idea de establecer un arsenal, diseñar el futuro traslado del departamento marítimo y revitalizar el Real Carenero. La construcción del arsenal de la Carraca, que ha sido estudiada por el doctor José Quintero en su tesis, pronto fue absorbiendo toda la actividad naval, y el islote, donde se iban formando los astilleros, se transformó en el principal carenero de la bahía para embarcaciones grandes y pequeñas. A mediados del siglo, el auge experimentado por el arsenal aconsejó el traslado del departamento marítimo a la isla de León, petición solicitada por el Marqués de la Victoria al Marqués de la Ensenada en el año 1757, consumada en 1770 tras Real Orden de Carlos III. La masiva llegada de operarios civiles y militares ante la oferta de trabajo motivó un problema asistencial sanitario que se solventó a través de una improvisada enfermería de madera y otros hospitales provisionales instalados en la isla de León.
Está documentado que el 3 de octubre de 1752, el sabio marino Jorge Juan se dirige cada día el objeto de examinar las obras del nuevo astillero y proyectar la edificación de fábricas de jarcia. Los defectos de las instalaciones, las discrepancias con el conductor y su elevado coste impidieron que algunas obras llegasen a ejecutarse. Aún así, finalmente en 1756 se pudo fundar el Real Hospital del Arsenal de la Carraca. El hospital situado en La Carraca tuvo un papel crucial en la epidemia de fiebre amarilla de 1800 y en los 2 primeros años de la Guerra de Independencia, hasta que en agosto de 1810 tuvo que ser desalojado ante el riesgo de bombardeo de las baterías francesas apostadas en Puerto Real, siendo reconvertido en un hospital de sangre. No obstante, en la segunda grave epidemia de fiebre amarilla de 1819, el hospital tuvo que ser reactivado como en sus orígenes. Debido a la reestructuración hospitalaria en la bahía de Cádiz, la Armada procedió a su extinción en el año 1821 en pleno trienio constitucional. Doctor Cubillana, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos delante de la puerta de tierra del Arsenal de la Carraca, que fue erigida en época de Carlos IV, el rey Carlos IV, en 1796. Esta puerta estaba en un principio ubicada frente a la Clica, en el caño 18, porque antes había que entrar a la Carraca a través de unos bombos flotantes, y últimamente en el siglo ya XX, pues a mediados del siglo XX se trasladó aquí, a este lugar. ¿Y qué tiene que ver, qué podemos decir de la Carraca en relación con la sanidad militar isleña? Pues la Carraca, que el año que viene, si Dios quiere, iniciaremos el tricentenario y se celebrará el tricentenario según los estudios del profesor Quintero González, pues como fue el primer hospital, el primer arsenal ilustrado de España en época de Felipe V y del Patiño, pues necesitaba un lugar para asistencia sanitaria. En un principio ese lugar pues era una enfermería de madera. Una enfermería de madera que no era capaz de subvenir las necesidades sanitarias porque el Hospital Real de la Armada, único existente, se encontraba en Cádiz, distante, pues, y con unos problemas de, sobre todo, de comunicación en un momento en que no había, pues, vehículos a motor, sino que la gente, pues, tenía que ir en caballo o en diligencia. Y entonces la Armada necesitó ubicar un hospital de plaza, un hospital dentro del arsenal. Y por este motivo, en 1756 se funda el Real Hospital de la Armada del Arsenal de la Carraca, que está en funcionamiento hasta marzo de 1821. Asistió también, igual que el Hospital de San José, a las epidemias de fiebre amarilla, fundamentalmente de 1800 y 1819. Pero debido a la Guerra de la Independencia, cuando los franceses asedian a la isla de León y a la isla de Cádiz, a las dos ínsulas gaditanas, apostaron las baterías en Puerto Real. Entonces, en agosto de 1810, el bombardeo incesante de las baterías francesas obligaron a que el hospital, que era un hospital de plaza, un hospital con sus cirujanos, médicos, practicantes, contralores, mozos, despenseros, farmacéuticos, boticarios, pues hubo que ser desalojado, igual que el penal de Cuatro Torres. Y tanto los prisioneros y los desterrados como los enfermos tuvieron que ser trasladados al Hospital de San José de la isla de León y posteriormente al Hospital de San Carlos, que ya estaba en funcionamiento en 1809. Con lo cual el Hospital de la Carraca quedó convertido en un hospital de sangre. Es decir, el hospital de sangre es lo que hoy día podríamos conceptuar en la moderna sanidad castrense como un hospital role 1, es decir, un hospital para atender a la baja o al herido y ponerlo en condiciones de ser evacuado a un segundo escalón sanitariamente más correcto por su capacidad asistencial. Y ya, como hemos hablado, en marzo de 1821, en pleno funcionamiento del Hospital de San Carlos, que ya, como hemos dicho antes, estaba ubicado en esa fecha en el convento de franciscano de la nueva población militar de San Carlos, este hospital pues queda reducido a provisional o enfermería. Y proponemos que vayamos al Hospital de San Carlos. De acuerdo. Por último, debemos hablar del Hospital de San Carlos.
La construcción del viejo Hospital de San Carlos comienza en febrero de 1809, en plena Guerra de la Independencia, aunque se tuvo que improvisar un hospital en el convento de franciscanos debido al gran número de prisioneros franceses, ya que no se había acabado el de San Carlos. Sabemos que en 1836 pasó a jurisdicción de la Marina, hecho coetáneo a la supresión del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Este hospital atendió a pacientes civiles y militares de San Fernando y heridos procedentes de la Guerra de Independencia, la Guerra de África en el reinado de Isabel II, la Guerra del Rif y la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Durante la Guerra de Independencia y la invasión posterior de los 100.000 hijos de San Luis, trabajaron conjuntamente practicantes y también facultativos españoles y galos, franceses. Por último, debemos decir que este hospital tuvo una gran actuación durante las grandes epidemias que asolaron la provincia de Cádiz: fiebre amarilla, cólera, gripe española y tifus exantemático. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el lugar donde estuvo ubicado el convento de franciscanos de la población militar de San Carlos, que sirvió de hospital en un principio provisional, pero que duró hasta el año 1981, que fue demolido y construido en la huerta de Poniente el nuevo hospital de San Carlos que tenemos a la espalda. Queríamos preguntarle, doctor García Cuyana, ¿qué significó? Nos ha dicho anteriormente que fue construido en 1809. ¿Qué podemos decir del contexto de la sanidad militar isleña en ese año 1809? Sabemos que ha publicado bastantes estudios sobre este tema. Bien, el año 1809 fue importantísimo porque estábamos en plena Guerra de la Independencia y, como hemos hablado anteriormente, había que buscar un sitio para hospitalizar a los prisioneros franceses, que en un principio estuvieron justamente alojados en el cuartel de la población de San Carlos, que está justamente enfrente, en la zona de Levante, de donde estamos actualmente, y al terminar el asedio francés, ya en 1812, pues el hospital se trasladó al convento de franciscanos. Fue muy importante porque en un principio este hospital de la nueva población de San Carlos durante prácticamente un año estuvo solamente dedicado a los prisioneros franceses. Es decir, estamos hablando de febrero de 1809 a febrero de 1810. Del 4 al 6 de febrero de 1810 llega el duque de Alburquerque y entonces los prisioneros franceses vuelven a ser realojados en los pontones flotantes que hicieron las veces de hospital. Y a partir de entonces este hospital sirvió de hospitalización fundamentalmente a los soldados y marineros españoles. Este hospital perteneció al Ministerio del Ejército hasta 1836, que ya se hizo cargo la Armada, una vez que el Real Hospital de la Armada de Cádiz pasó a la jurisdicción del Ejército. Y fue hospital de la Armada hasta su demolición en 1981. Queríamos preguntarle, en la actualidad ha pasado a manos públicas, anteriormente este hospital de la Armada, anteriormente de la Armada que tenemos. ¿Qué queda de la sanidad militar isleña en esta población militar de San Carlos? Bien, pues queda actualmente, estamos hablando en el día de hoy, que es mayo de 2016, pues queda una clínica militar, que es la heredera del Hospital de San Carlos, y queda una jefatura de apoyo sanitario de la Bahía de Cádiz que previsiblemente en el plazo de 13 meses asumirá todo el control de la sanidad militar de la zona. Esto es lo que va a quedar, es una decisión que hemos tenido que aceptar, pero lo importante es que el Hospital de San Carlos se está utilizando para la población civil, como debe ser utilizado un hospital, y se prevé pues una evolución positiva para asistir a toda la población de San Fernando en un futuro próximo. Y confiamos en la sanidad militar isleña y en el capital humano que ustedes representan. Lo más importante de nuestra sanidad es el capital humano, que son gente extraordinaria. Ahora mismo, por ejemplo, de nuestra jefatura tenemos una teniente coronel que está en el Elcano, saliendo de Miami,
tenemos un comandante médico que está en la fragata Reina Sofía en las costas de Libia. Tenemos comandantes y tenientes coronales médicos que están permanentemente ayudando a la infantería de marina en el centro de adiestramiento Sierra del Retín. Y bueno, estamos para eso, para el apoyo a la fuerza de lo que nos necesiten. Esperamos haber puesto de relieve la simbiosis entre la sanidad civil y militar en la isla de León, actual San Fernando, a lo largo de estos 250 años, gracias a los conocimientos aportados por el doctor Juan Manuel García Cubillana. En el próximo programa analizaremos la historia del Real Observatorio de la Armada de la mano del doctor Fernando Brizón, vocal de Ciencias de la Real Academia San Romualdo.